pero usemos el término de los 90 cuando Menem hablaba de la economía. Estamos mal, pero vamos bien. En los dos grandes marcos de la economía, la macro y la del consumo de todos los días. Yo creo que las dos están en esas condiciones, o sea, es una economía que está bien en general, o sea, salimos del hospital de campaña, estamos todavía andando con muletas, por lo menos estamos ya en cama, estamos andando con muletas, no es que estamos curados, no estamos para correr un maratón, pero la economía va por buen camino. Hay un montón de cosas por resolver todavía, el gobierno ahora está viendo cómo acumular reservas y ese tipo de cosas. Tiene que resolver cuestiones monetarias, resolver el tema de la deuda, volver a los mercados financieros internacionales. Hay un montón de eventos todavía que suceden, que faltan, hay reformas que hay que hacer, reformas laborales, etcétera. Pero la economía empieza a encontrar alguna recuperación. Hace 5 meses que la economía muestra recuperación todos los meses con el dato de actividad económica. La inflación de abril creo que va a estar por debajo de la inflación de marzo, a pesar de haber salido del cepo y todas esas cosas. Mayo, vamos a ver, yo creo que la inflación va a ser menor de lo esperada también. Con lo cual, sea que el pico del mes anterior debería de crecer. Exactamente. Yo creo que el pico fue marzo y de ahí vamos a estar viendo una inflación hacia la baja. Es cierto que ha habido algunos aumentos en la última semana de abril, pero bueno, vamos a ver, pero tampoco dan para que la inflación llegue ni al 3%, estamos pensando entre 2,5 y 3 va a dar por ahí. Con lo cual, los números empiezan a mostrar que la economía empieza a andar, ¿no? Ahora bien, la clave va a ser a fin de año, si la economía empieza a crecer ya, porque, a ver, a fin de año vamos a ver una economía que va a volver a los niveles de actividad económica máximos que tuvo en el 2022, 2017, 2013. Si uno mira una serie de ciclos de la economía argentina, vemos que siempre tocó techo. En el 2013 tocó un techo, lo volvió a tocar en el 2015 y cayó. Al 2017 cayó, 2022 y cayó y no logra superar ese techo de actividad económica. La clave va a ser si el año que viene la actividad económica logra superar ese techo. Claro, ¿no? claro. Y ahí volvemos a señalar lo que tantas veces dijimos. Es muy dispar la actividad en cada uno de los rubros, ¿no? Es heterogénea por varias razones. Primero porque estas políticas de cepo, cambiar y todas esas cosas han llevado a un deterioro de la estructura económica argentina. No solamente han distorsionado la economía argentina, sino que han distorsionado la microeconomía argentina. Voy a dar un ejemplo teórico, pero si vos te dedicabas a competir con importaciones en el pasado, te pusieron un cepo cambiario, protegieron la economía, porque siempre que pones un cepo cambiario, ¿qué pasa? Vos ponés cepo cambiario para que los dólares de importación sean más baratos. Entonces todo el mundo quiere importar, acto seguido tenés que poner una traba a las importaciones. Entonces aquel que compite con importaciones, que produce un producto que compite con importaciones, resulta que empieza a vender mucho más, que sus márgenes se incrementan porque ya no hay competencia, puede vender al precio que quiere, y el resultado de eso es que ese señor por ahí sigue invirtiendo en ese sector pensando que está parado arriba de una mina de oro, que es todo regulatoria. Cuando se empiezan a caer esas regulaciones, esa empresa tiene que volver a los esquemas anteriores. Y me parece que todo eso es lo que estamos viendo, esta heterogeneidad en el crecimiento, ¿no? Ahora, Fausto, yendo al tema de esta semana, y es esta interrogante del anuncio del ministro de, bueno, no hay pesos, pero van a tener que aparecer dólares y van a poder usar los dólares. Vamos a monetizar con dólares. Todos interpretamos que es esto lo que está diciendo, porque él habló de dólares. ¿Vos tenés información o directamente? ¿O por dónde puede venir la mano? No sé, a ver. Yo creo que acá lo que va a tratar de hacer el gobierno es dar algunos incentivos fiscales para que se usen más los dólares, ¿no? Pero ahí puede ser. Escuché varias hipótesis, ¿no? Desde el tema de impuesto al cheque sobre los dólares, tema de operación de dólares, simplemente facilitar la operación de dólares, alguna facilidad para sacar dólares abajo del colchón que estén declarados, porque en principio ya el blanqueo ya se hizo. Está cerrando, el blanqueo cierra ahora. Claro, exactamente, para que termine de cerrar el blanqueo y alguna cosa más por el estilo. La verdad es que no se me ocurre qué puede ser. Pero me imagino que el gobierno va a tratar de estimular el uso del dólar como moneda de operación. Ahora, ¿no ves más operaciones de la vida diaria? Yo porque tengo el recuerdo, no por el 1 a 1, insisto, lo dije recién, de la convertibilidad, donde había un uso más habitual de los dólares. Vos ibas y querías comprar un pasaje y decía, el que te lo vendía te decía, ¿lo financiás en dólares o en pesos? Y claro. En el momento que ibas al cajero, al banco, pagabas y podías pagar dólares o pesos. Bueno, aquí hay un tema que es
el sistema financiero, que todavía es un sistema financiero en pesos. O sea, si vos querés tomar un crédito en dólares, no podés, a menos que seas exportador. Entonces, ahí me parece que hay una limitación grande del sistema en dólares, ¿no? Yo puedo tener dólares y usar los dólares, pero no los puedo ahorrar. O si lo puedo ahorrar, tengo que ahorrar en una ON, una obligación negociable, o un money market en dólares. Pero son operaciones más complicadas que para el señor que tiene los dólares en el banco. No. Y en todo caso, aquellos que toman crédito en dólares a través de la ON o cualquiera de estos instrumentos, los resultados que también son exportadores. Entonces, claro, me parece que ahí hay una limitación, por ahí viene por ese lado también alguna reforma del sistema financiero. La verdad es que no sé por dónde puede venir, pero para mí, para que el dólar sea equiparable al peso, tiene que haber un sistema financiero también equiparable al del peso. Ahora, Fausto, yo te escuchaba al comienzo, que los números son los números, digo, yo no voy a discutir los números. Que decir, bueno, llevamos 5 meses de crecimiento, ayer vi los números que también sacaban sobre que los salarios le ganaron supuestamente a la inflación en los últimos meses. Vos decís, ¿y por qué eso no se verifica? Porque si eso fuera así, ¿no deberíamos tener más consumo de carne, más consumo de leche, más consumo masivo en vez de retracción? Bueno, es que también la estructura de consumo está cambiando, ¿no? Vos cuando, te doy un ejemplo, cuando vos en los fines de los 90, más o menos el 30% de alimentos, el ingreso se gastaba en alimentos y bebidas, 31. Sí. El 12% se gastaba en servicios públicos. Y después tenías un 50% que eran bienes varios y más o menos ahí cerraba la ecuación. Vos hoy tenés, 2019, ¿qué pasó? Bueno, bienes durables, por ejemplo, se consumían poco, o sea, nadie está pagando una crédito hipotecario. O sea, si vos tenías que comprar inmueble, tenías que pagar todo junto, o sea que no tenías crédito hipotecario. Bienes durables faltaban muchísimos, faltaban productos, faltaban insumos, así que tampoco se estaba consumiendo mucho ahí. Y muy poquito de servicios públicos. Entonces vos te encontrabas ahora que a fines del 2019, por ejemplo, que es el mismo número a fin del 2015, el 46% de la canasta se gastaba en alimentos y bebidas y más del 55% en otros bienes. Entonces, fíjate que había cambiado mucho el consumo. No, está bien, pero yo te puedo decir, mira, yo puedo no salir, no sé, a comer afuera una vez por semana, porque efectivamente el peso del servicio público en mi salario es mucho más grande. Es mucho mayor. Pero cuando, no sé, hoy hablamos lamentablemente con un verdulero al que lo habían variado y Luis le pregunta por el consumo y dice, y la verdad... Claro, como viene la venta, dice, vendemos al menudeo. O sea, claro, 2 zanahorias. Hablando de papa, zanahoria... Claro. Sí. Por eso digo, en gran medida el hecho de que tengan que aumentar servicios públicos y por otro lado, digamos, de otro lado de los ingresos, que empieza a aumentar también la capacidad de comprar viviendas, casas, hace que todo lo que sea consumo masivo se esté comprimiendo, ¿no? Y esa compresión va a generar dos efectos. En primer lugar, en la parte de precios. En alguna parte, uno cuando ve en consumo masivo veía márgenes muy grandes de parte de ese precio, se va a tener que comprimir por otro lado. Y por otro lado también los efectos de la recesión que tuviste hasta el 2024. Entonces, ¿qué va a pasar? Seguramente va a haber una compresión de productos, va a haber más oferta de productos también. Y me imagino yo que en la medida en que la economía crezca, ese sector va a empezar a expandirse. Pero no es el sector más dinámico de la economía. Claro. No va a ser el sector más dinámico de la economía. Aguantame porque... Bueno, por esta razón, sí. Porque es un sector que estaba sobredimensionado. ¿De alimentos? Sí, perdón, en precios, en valores. ¿En qué sentido? Veías márgenes en empresas muy grandes de ese sector. No porque la gente consumiera más o menos alimentos, sino porque además consumía a precios más altos. O sea, el hecho de haber sobreestimulado el consumo masivo te generó que, por ejemplo, vos querés consumir 1 kilo de carne o 1 kilo de fideos, ese kilo de fideos también te lo estaban cobrando más caro. Entonces, ¿se entiende? Entonces, ¿se entiende? Como yo no había competencia de fideos, había un solo productor, o sea, pocos productores, también te lo estaban cobrando más caro. Empieza a comprimirse la capacidad de consumo masivo. Acá hay una batalla, ¿no? Vos querés que bajen los márgenes y suba el consumo, pero esa batalla es lo que te está generando es casi una cuestión física. Profundizaste esto que estabas diciendo. O sea, vos con Plan Platita fomentabas el consumo. Fomentabas el consumo de poner fideo. Al fomentar el consumo, también algo más se consumía, pero también aumentaban mucho los precios de las cosas, ¿no? Por eso vimos la inflación que vimos. Entonces ahora cuando empezás a tener que ordenar los precios, obviamente empezás a ordenar los precios de las tasas de interés, empezás a ordenar los precios de las tarifas, etcétera, empieza a haber una compresión de la capacidad de la gente en gastar en ese tipo de productos. Ahora, empieza a pasar este efecto. ¿Quién cede? ¿El consumidor o el que había aumentado los precios?
Y ahí empiezas a ver esta gran La puja. negociación, Claro. la puja, que hace que si no bajan los precios, el consumidor consume menos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno por otra parte? Saca el cepo y empieza probablemente a aparecer productos de afuera con precios más bajos. Entonces, Bueno, la reforma a contener. Pero todo ese proceso es lo que hoy para mí, que hasta el 2024, por nene, es lo que está presionando sobre el consumo masivo. Ahora, ¿qué debería pasar a partir de ahora? A medida que se abre el cepo empieza a aparecer el producto que compite y si vos no querés corregir los precios, te los va a corregir el mercado. Y en segunda parte, si la economía se mantiene la tasa de crecimiento, vamos a empezar a ver una recuperación de todos esos hechos. Esto ya lo estamos viendo en los números de comercio, ¿no? Pero por este efecto, el proceso es mucho más lento para el consumo masivo, ¿no? Entiendo. Ahora, hay algo... Perdón, una última más. Fíjate que otros Me gusta consumos- porque está con mucha, está con claro. mucha data hoy. otros consumos como Otras veces no. automotores están récord, motos están récord. ¿tá? mira. Entonces, Claro. y eso es también por estos efectos, o sea, son los productos que más están cediendo en precio, ¿no? La semana pasada surgió el fantasma de, ¿te acuerdas? O la anterior, ya no me acuerdo, que algunos productores oligopólicos tiraban un 10% aumento, los super dijeron no nos metemos y algunos dijeron que el gobierno no se meta. ¿Qué viste ahí? Es ese efecto. El supermercado te dice, yo soy, a mí el precio que vos quieras cobrar el precio que quieras, pero yo tengo que vender. A mí me interesa, el supermercado es un sector que vende por volúmenes. El negocio del supermercado es vender mucho y cobrarse un pedacito, ¿no? Los márgenes son chiquitos en el supermercado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te viene a pasar estos precios, el tipo dice, no, pará. Si vos me pasás estos precios, yo no lo vendo. Y a mí mi negocio es vender. Vender volúmenes. Por eso, ese es un ejemplo perfecto De esto que vos estoy decías. diciendo. Al comprimirse la capacidad de gastar en eso, bueno, ¿quién cede? Pero no hay algo que está mal, o no lo sé, ¿eh? No tengo ni idea. Vos me decís, bueno, tenemos récord de venta de autos porque bajan los precios de los autos. Pero yo veo que baja el consumo de leche Y ahí la tasa. y el consumo de carne. Y vos, por lo menos lo que uno, desde que es chiquito aprendió es, cuando baja el consumo de leche y baja el consumo de carne es porque la situación se está poniendo fea. Bueno, primero, carne no está bajando más. De hecho, fíjate, los precios de la carne están disparadas porque la demanda está empujando muchísimo Para el precio arriba. para arriba. De hecho, estuve hablando con varios frigoríficos, me decían, están diciendo, no tengo más carne. O sea que empezás a ver ese rebote. Y no por factor de exportación, sino de consumo interno. No, de ¿sí? consumo interno. No, la carne de exportación va por otro lado, porque son otros cortes, o sea, todo lo que es exportación es otra cosa. O sea, un novillo que va para exportación no va para el consumo interno. Ya del momento en que Dos negocios. son dos negocios distintos. Pero empieza a empujar. ¿Por qué? Porque esa negociación empieza a ceder para el lado que tiene que ceder, que es que los precios de los productos no suban y que aumentan los volúmenes. Pero es que cuando decimos que la economía argentina está pasando por una etapa de transformación, es eso. Vos pensás que hasta el 2023 el negocio era aumentar el margen. Aumentar el margen porque el negocio es por margen. Claro. Faltaban productos y a partir de que la inflación empieza a bajar, el negocio empieza a ser por volumen y no por márgenes. Claro, hablando de conversiones, es muy difícil decirle a un empresario, escúchame, vos estás acostumbrado a producir, o hace, no 10 años, 20 años prácticamente, que tu negocio era poner el margen y después vender todo lo que pueda, y decirle ahora, no, mira, tu negocio Bajar el margen. Bajar el margen y empezar a vender volumen. Pero es desacostumbrar, no me gustan las generalizaciones, pero a un sector grande del empresariado que vivió siempre y que después tenía siempre la expectativa de evalúo y vuelvo a ganar margen. O sea, pero sí, por eso no hay que echarle la culpa a los empresarios. Los incentivos están hechos así. A vos te han puesto un set de incentivos como empresario, que el negocio era márgenes grandes, agarrar un producto importado, tratar de importarlo. Si lográs que te firmen el papelito, tu negocio está cerrado. O si competías, no tenías que arreglar nada, simplemente competías con importaciones, tu negocio era ese, vender. Hace un año y medio, el negocio de las empresas era estoquearse. Claro. O sea, no vender, ni siquiera vender, era Guardar. Pero El negocio de nosotros particular era, porque sabías que a la semana siguiente te iba a aumentar, te ibas y te estoqueabas. No, pero comprar la tatún, decía, Claro. hasta marra. Sí, hasta marra. Sí, Espera, pero- sí, dale. No, pero Dale, digo, dale. por otro lado, además hay que decirlo, y esto es de los últimos 20 años,
Nunca te castigaron por hacer eso. No, Nunca no. los controladores que debieron funcionar te castigaron. Nunca se aplicaron las leyes antimonopólicas en Argentina. Vos tenías el kirchnerismo haciendo populismo barato diciendo, te quedás tranquilo que yo te voy a garantizar controlar los precios. Mentira, no lo hicieron nunca. Moreno ahora está de gran patriota peronista y la verdad que lo único que hizo fue intervenir números. Pero por el otro lado, nunca sacaron una sola resolución llamando a los dos tipos en leche, vos mencionaste, que se ponían de acuerdo para poner el precio de la leche para decir te voy a meter una sanción. Nunca existió. Mirá, es que es así, porque es que el gobierno es incapaz, yo no voy a eso, el gobierno es incapaz de controlar esas cosas. Lo único que te puede controlar es el aumento de precios. Este invento ya se hizo hace miles de años y ya en el mercado. Lo único que te garantiza que no aumenten los precios más allá es la competencia y que haya mercado. O sea, todos nosotros queremos cobrar más. Acá ¿no? incentivaste monopolio. Sí, escuchen bien lo que está diciendo Potorno. Todos Todos nosotros queremos cobrar más. Sí, claro. ¿Qué es lo que nos impide cobrar más? Y que el mercado nos El dice... mercado. No, Pasa a tu pero- jefe y te dice, ¿querés cobrar más? Y dice, sí. Mirá, si no querés cobrar esto, tengo otro que está esperando. qué malo, ¿eh? Es la competencia. Gracias, Potorno, no vengas más. Chao, ya. Pero es así, digo, pero sí, más allá de eso, la razón por la cual ninguno de nosotros cobramos todo lo que yo quisiera cobrar, Obvio. $1.000.000 por mes, pero resulta que mis clientes me dicen, ¿sabés qué, Potorno? Cuando venía Tengo acá que el hoy presidente y charlaba con todos nosotros, él insistía en este libro de 2000 años de control de precios, Sí. me acuerdo que es apasionante, pues, digamos, se intentó de los fenicios a esta parte, Existe. el control de precios. Y Pero nunca espera, ayúdame a traducir a Dorni, porque habló de esto que te preguntaba Rubén, que Entiendo que lo que dice el gobierno es, necesito monetizar la economía. O sea, no es si la idea es que vamos a restringir los pesos para que baje la inflación, puede pasar que falte dinero en la economía, que suben mucho las tasas de interés, que la gente no tenga pesos, bueno, entonces que usen los dólares. Esa es la idea bimonetaria. Que en muchos casos ya lo usamos hace rato cuando comprabas inmuebles. Y Claro. Me parece que el gobierno lo quiere usar para otras cosas más chiquitas. Puede ser servicios profesionales, contratos, ese tipo de cosas. Y en muchos contratos se hacen en dólares. Y en los 90 era muy común que se hicieran contratos en dólares. Muy común. Entonces, creo que va por ese camino. Pero más allá de eso, ¿cómo se puede hacer? No sé, a mí se me ocurren mil ideas, pero son todas... total. Bueno, última y te despide Rubén. ¿Qué? No. Me mirás mal, como si algo hubiera metido la pata, me inhibe, Perdón. porque está Potorno Hoy que vino con mucha data. mucha. Y lo apreté con Mary Castiglione. Mirá cómo Obvio. reaccionó. Es por ahí, ¿eh? Reconocelo. Es La por- es requiero, por- es por ahí. a María Es por Castiglione, ahí. que es una copada. Dale. ¿Cómo ves el dólar? El dólar lo veo estable. A ver, me faltan algunas variables para entender bien qué va a pasar con el dólar. Por ejemplo, que si el Estado va a empezar a comprar reservas o no va a empezar a comprar reservas o cuándo lo va a hacer. También es cierto que falta todavía que se termine de abrir el cepo para un montón de operaciones. Entonces, como que uno dice, bueno, por un lado falta la demanda, no tenemos toda la demanda completa de dólares. Pero del lado de la oferta también, todavía no está entrando capital de afuera, si bien que se aprobó hace poquito, hace 2 semanas, la posibilidad de que abran cuenta a los extranjeros, todavía no he visto que eso haya avanzado demasiado. Y me parece que de a poquito vamos a ir acomodando bien el mercado. Todavía no lo veo como un mercado todavía acomodado, ¿no? Ah. De hecho, vimos en los primeros días que primero el dólar bajó, después, claro, tocó un valor que había sido casi el que tenía el oficial antes y los exportadores dijeron, bueno, para este tipo de cambio no vendo, es menos lo que vendía antes. Resultado, empezó a subir y bajó y después se acomodó y está ahí todavía. Esos son señales de un mercado que todavía está acomodándose. Pero me parece que vamos a ver un dólar relativamente estable. No veo razones para Bien. que se dispare demasiado. Bueno, nada, viste que hay como 3 grandes sectores de la población. El que tiene que llegar a fin de mes, que ni se le ocurre ahorrar, no sabe lo que es el verbo. El que puede separar un poquito y los grandes que... El que puede separar un poquito, yo insistí ayer, vi una nota que decía, desarman plazo fijo y se van al dólar. ¿Hay algo como para el que puede, que no es mucha la gente, resguardar un poco su dinero? Bueno, a ver, 2 cosas. Primero, casi que vuelvo al principio de la charla. Cuando la inflación tiende a ser 0, cuando es 0 la inflación, bueno, también mejora la capacidad de ahorro. Porque hay una cosa que es importantísima para cuando baja la inflación. Cuando baja la inflación, vos vas al supermercado y sabes cuánto gastás. Yo sé que gasto tanto. Sí, Que para la gente de más bajos ingresos es muy importante eso. claro. Y eso hasta le permite, si es muy disciplinada, hasta ahorrar un poquito, que sea muy poquito. Cuando vos tenés alta inflación, no sabes cuánto gastás en el supermercado. Y esto te mata la capacidad de ahorro. Por eso destruye el ahorro, la inflación. Porque además la plata que guardaste también te la No destruye. sirve para nada. Entonces,
a medida que baje la inflación también aumenta el ahorro, la capacidad de ahorro en general. En segundo lugar, ¿qué invertir ahora? Mira, si el dólar está relativamente estable, hoy se recomienda más tasa, siempre está la discusión, tasa o dólar. Y hoy, con el dólar relativamente estable, la tasa es atractiva. Pero tampoco es para jugársela entera, porque, viste, pega sacudones el dólar, así que yo siempre, la regla es poner los huevos en diferentes canastas, no te juegues a una porque eso no funciona. Total. Algo de dólares Sí. sirve, el dólar es como tu arquero. ¿Viste? Es buena esa. Goles no te va a Es meter. buena, es buena. Goles no te va a meter, Pero ataja. Pero ataja. Escúchame, ¿votamos ya o no? El 4 de junio. El 4 de El 4 junio de hay junio elección en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Este programa, con absoluta decisión, Total. apoya al doctor Fausto Espotor. La lista Y si- azul y todo. ¿Ah, sí? Pero ¿y la otra lista va Mary?